Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la unidad de lógica matemática. Ahora vamos a ver reglas de inferencia y equivalencias lógicas. Las reglas de inferencia permiten relacionar dos o más proposiciones válidas, o sea, que son ciertas, que son válidas, para obtener una proposición que también es válida. Ejemplo, tenemos este enunciado para representar una regla de inferencia. Si estudio mucho y hago ejercicios, entonces aprobaré las materias. Si apruebo las materias, entonces tendré una beca. Primeramente vamos a representar con notación lógica ese texto. Entonces, si para mí P es estudio mucho, Q es hago ejercicio, R es aprobaré las materias y T es tendré una beca, que son todas las proposiciones que tenemos ahí, entonces este enunciado lo podemos representar de esta manera. Acuérdense que en este caso todo lo que está entre sí y el entonces estaría antes de la flechita. Y todo lo que está entre el entonces y el punto y seguido, el punto y aparte, pertenecería o sería lo que está después de la flechita. Entonces aquí sería, si estudio mucho, que sería P, y hago ejercicio, que sería esta Q, entonces, el entonces es la flechita, aprobaré las materias, entonces R. Esa es una primera proposición. A lo mejor no es un teorema esto, porque le falta la conclusión, pero sería una primera premisa, una primera hipótesis. Aquí vamos a obtener otra. Si apruebo las materias, bueno, antes que nada, entre sí y el entonces, eso tendría que estar antes de la flechita también, de esta segunda proposición. Y entre el entonces y el punto, pues estaría después de la flechita. Si apruebo las materias es R, el entonces, pues en la flechita, tendría una beca y sería T. Tenemos estas dos proposiciones que para nosotros son ciertas, o sea, nosotros decimos que efectivamente esta premisa o esta proposición es cierta y esta también es cierta. Bueno, pues con la regla de inferencia que se llama silogismo hipotético, podemos obtener otra que también es cierta. O sea, lo que me dice esta regla de inferencia es que partiendo de dos premisas que son ciertas o dos proposiciones que son ciertas, puede obtener otra tercera que también es cierta. Y la característica pues es esta que tenemos aquí. Si yo tengo que P implica Q y Q implica R, entonces esto me dice que también es cierto P implica R. Incluso esto lo podemos ver con números. El silogismo hipotético es uno de las reglas de inferencia más utilizados desde hace muchísimo tiempo, desde antes de Cristo. Aquí, por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a poner que P valga 7 y Q valga 5 y R valga 3, y decimos, si 7 es mayor que 5 y 5 es mayor que 3, entonces podemos decir que de acuerdo a la lógica, 7 es mayor que 3. Si en lugar de la flechita fuera un mayor, pues realmente esa sería la forma de indicarlo. O sea, por lógica, podemos saber que así es. Esto también sería, se puede decir que la forma de la transitividad, donde dice que si A está relacionado con B y B con C, entonces A está relacionado con C. Esa sería otra forma de representar el silogismo hipotético, pero en el caso de relaciones, y es muy conocida. Bueno, pues aquí en este caso nosotros vemos que deben de tener esta forma, o sea, las dos deben de tener flechita. Y en este caso se eliminan lo que son comunes, serían las Qs y quedaría solamente P y R. Acá también se eliminan las Rs y quedaría solamente los extremos, que sería P implica a T. Y realmente, ¿qué podríamos decir? Hay un texto que no aparece aquí. Y nosotros decimos, si estudio mucho y hago ejercicio, entonces aprobaré la materia. Eso sería esta proposición que tenemos aquí. La otra, si apruebo las materias, entonces tendría una beca. Y esa sería esta que tenemos aquí. Y esta sería, si estudio mucho y hago ejercicios, entonces tendría una beca, que sería la
la T que tenemos ahí. ¿Por qué? Pues porque estudié mucho. Es una proposición muy utilizada, a veces inconscientemente la utilizamos y no sabemos que se trata de una de las reglas más conocidas de lógica matemática y se llama silogismo hipotético. Hay más reglas de diferencia, no muchas, pero estas que son las más conocidas. Una que es adición, que me dice que si P es cierta y Q es cierta, entonces P unión Q es cierta. Pues nosotros, bueno, yo lo veo bien clarito, pero obviamente la gente que no ha llevado un poquito de lógica, pues a lo mejor no lo ve tan claro. Pero si le damos valores, nosotros lo podemos ver más claro. En el caso de lógica, pues nada más hay verdadero o falso. Y verdadero pues sería un 1 y falso pues sería un 0. Entonces, ¿qué decimos? Si P vale un 1 y Q vale un 1, o sea, si las dos son verdaderas, entonces P unión Q pues también es verdadera, porque sería, si esta vale un 1 y Q también vale un 1, entonces 1 más 1 pues sería también un 1. Entonces, las tres son ciertas, pero yo solamente conozco esta y por la adición yo obtengo esta tercera. Aquí tenemos el silogismo hipotético, me dice que si esta es cierta, que si P implica Q es cierta y Q implica R es cierta, entonces esta también sería cierta. La simplificación me dice, si esta proposición es cierta, o sea, P intersección Q es cierta, entonces P es cierta. Pues también está claro, para que esta sea cierta, ¿cuánto tiene que valer P? Pues tiene que valer 1. ¿Y Q cuánto tiene que valer? Pues también 1. Entonces, 1 intersección 1, eso me daría un 1 para esta proposición. O sea, si esta es cierta, entonces esta es cierta. O sea, si las dos son ciertas, entonces una de ellas es cierta. Se llama simplificación. Si tenemos dos que son ciertas, pues podemos quedar con una que es cierta. Conjunción. Si tenemos a P que es cierta y también tenemos a Q que es cierta, o sea, si las dos son ciertas, bueno, si por separado P es cierta y Q es cierta, entonces las dos son ciertas. P y Q son ciertas. Bueno, esas son de alguna manera las que son más claritas, pero bueno, también las otras nosotros podemos realmente demostrar que esto es verdad, pues haciendo su tabla de verdad, obviamente, ¿no? Tendrían que poner P intersección Q, o sea, si las dos son ciertas, entonces, pues equivaldría a esto que tenemos aquí. Y así, ¿para qué nos sirven las reglas de inferencia? Pues para encontrar una tercera proposición que es cierta, partiendo de dos proposiciones que consideramos que son ciertas o son verdaderas. Equivalencia lógica. Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes o simplemente equivalentes si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad y se indican como P. Acuérdense que este simbolito de común igual pero con tres líneas significa lógicamente equivalente. P es lógicamente equivalente a Q. O bien este simbolito también significa lógicamente equivalente. O también se le dice sí, solo sí. O sea, P es lógicamente equivalente a Q. O P sí, solo sí, Q. P es cierta, sí, solo sí, Q también es cierta. Vamos a encontrar algunas equivalencias lógicas con esta tablita. Los datos los tenemos aquí en morado. Ya sabemos si las proposiciones son 2, P y Q. El número de filas de mi tabla de verdad sería 2 a la n, sería 2 a la 2, serían 4, 1, 2, 3 y 4 filas. Ahora, los datos, ¿cómo serían? En todo caso, si los dos valen 0, 0, 1, el 10 y el 11. Y luego, pues la complementación o la negación de P serían dos ceros, pues serían dos unos. Dos unos serían dos ceros. La negación del 0 es 1, la negación de 1 es 0 y así. De 0 es 1 y de 1 es 0. Bueno, hasta aquí son datos, o sea, es información que conocemos en toda tabla de verdad. Vamos a encontrar esta columna P flechita Q. Para que esto me dé un 0, se requiere que la primera, en este caso P, valga un 1
y Q valga un 0. Entonces P valga un 1 y Q valga un 0. Es el único caso donde me da un 0, todos los demás valen 1. En este caso, para que aquí me dé un 0, se requiere que Q valga un 1 y P valga un 0. Q vale un 1 y P vale un 0, pues es este caso el único que sería 0, todos los demás serían 1. Ahora, Q' flechita P', se requiere que P' valga un 1, no, perdón, que Q' valga 1 y P' valga 0. Q' vale 1, pero P' no vale 0. Q' vale 1 y P' vale 0, por lo tanto este sería un 0. Si nosotros vemos los valores de verdad en mi tabla de P flechita Q y Q' flechita P' son iguales. Entonces decimos que P flechita Q es lógicamente equivalente a Q' flechita P'. Ya encontramos una primera equivalencia. Ahora, siguiendo con esta información, si yo quiero encontrar esta columna P flechita Q intersección Q flechita P, sería P flechita Q intersección juntamente con P flechita P. Entonces, sería intersección de estas dos. Entonces, para que aquí me dé un 1, se requiere que las dos valgan un 1. Aquí lo tenemos. Y acá también lo tenemos. Y estos, pues obviamente valen 0, porque sería 1 y 0, pues es un 0. Y 0 y 1, pues sería un 0. Esa sería una primera columna. Ahora, la bicondicional me dice que son unos cuando hay pares de unos, o sea, sería 1, 1. O bien cuando son pares de ceros, sería 0, 0. Entonces, pares de ceros, pues sería un 1. Y pares de unos sería un 1. Y si nos fijamos, estos dos, sus columnas son iguales para los mismos valores de verdad. Por lo tanto, decimos que esta, que es la bicondicional, es lógicamente equivalente a esta expresión. Entonces decimos, bueno, pues aquí son equivalentes. Están numeradas las equivalencias lógicas. En este caso decimos que una proposición condicional es lógicamente equivalente a la contrapositiva. Esto se le llama contrapositiva. Y también decimos que la bicondicional, o sea, P flechita, P doble flechita Q, es lógicamente equivalente a la intersección de P flechita Q con Q flechita P. De esa manera lo tendríamos. Y bueno, pues esas serían las diferentes maneras de representarlo, utilizando la igualdad. En lugar de decir igualdad, pues tenemos tres líneas y eso que sería lógicamente equivalente, o el sí solo sí. La equivalencia lógica equivaldría en matemáticas, por ejemplo, a una identidad trigonométrica. Ya sabemos que la tangente es igual a seno sobre coseno. Bueno, pues acá también, donde encontremos esto, P flechita Q lo podemos sustituir por Q' flechita P'. O al contrario, si tenemos Q' flechita P', este es igual a P flechita Q. También en este caso. No tiene que ser así tan cuadradito que si tiene dos letras, acá también tiene que tener dos letras. A lo mejor esta es una expresión compleja, ¿no? O sea, tenemos un paréntesis donde tiene A unión R prima flechita Q. Entonces, negado todo. Y aquí, pues obviamente también tendría que tener A unión R, intersección, la expresión que nosotros manejamos aquí en este caso. Entonces, tiene que tener la forma y entonces podemos aplicar la equivalencia para poder sustituir una información por otra. Hay varias equivalencias lógicas, es de las que más tenemos y cada vez se pueden sacar más. La doble negación, o sea que si se niega dos veces una proposición, la deja como si no tuviera negada. Esta que es muy conocida para ustedes, la ley de Morgan. Si tenemos P unión Q complemento, pues este es igual, si es unión, es igual a la intersección de la negación de las proposiciones. O si tenemos intersección, pues es igual a la unión de las negaciones de las proposiciones. Esta pues ya la vimos, la contrapositiva. La ley conmutativa, también P unión Q es igual a Q unión P. Y así hay varias. Ley de idempotencia, que nosotros la vimos en conjuntos. Decíamos A unión A es igual a, pues acá también P unión P es igual a P.
o P intersección P es igual a P. Prácticamente las mismas leyes de conjuntos las tenemos aquí. Esta sería una continuación de lo que nosotros teníamos. Allá decíamos P intersección, teníamos con esta sería A intersección A' era igual a vacío. Aquí decimos P intersección P' es igual a 0 porque el 0 es el vacío. De identidad, P unión 0 pues es igual a P. O P unión 1 es igual a 1. Acuérdense que el 1 es como si fuera el universo. P unión el universo pues me da el mismo universo. Y así cada uno de ellos. Además de que tenemos la otra, la disyuntiva, que sería otra expresión que nosotros ponemos aquí en el 28. Todas ellas se pueden demostrar por medio de tablas de verdad. Bueno, pero ¿para qué sirven las tautologías? ¿Para qué sirven las reglas de inferencia? ¿Para qué sirven las equivalencias lógicas? Bueno, pues aquí me da la razón. Por medio de tautologías, reglas de inferencia y equivalencias lógicas, es posible demostrar de manera formal si un teorema es falso o verdadero, si un enunciado es falso o es verdadero. Y eso será lo que vamos a ver en la unidad, es algo de lo más fuerte. Estamos preparándonos ahorita precisamente para eso. Ya vimos lo que es una tautología, ya vimos lo que son reglas de inferencia y ya vimos lo que son equivalencias lógicas. ¿Para qué? Para hacer demostraciones formales. Obviamente a los matemáticos no les interesan las tablas de verdad, no les interesa demostrar que algo es cierto por tablas de verdad, aunque podría hacerse, ya que es igualmente válido, pero a ellos les interesa más que nada este tipo de demostraciones, utilizando obviamente el método formal. Conclusiones. Las reglas de inferencia permiten relacionar dos o más proposiciones válidas para obtener una tercera proposición que también es válida. Ya lo vimos, el silogismo hipotético. Teniendo dos, obtenemos una tercera. Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad. Y se indica como P lógicamente equivalente con Q, o bien P sí solo sí Q. Por medio de tautologías, reglas de inferencia y equivalencias lógicas, es posible demostrar de manera formal si un enunciado o teorema es falso o verdadero. Todo esto lo podrás encontrar en el libro de Matemáticas para la Computación. Te recomiendo que lo consultes para que quede más claro esto que estamos mencionando. Gracias.